Hola, bienvenidos a este video tutorial. Hoy aprenderás cómo iniciar una aplicación básica usando la librería Flet en Python. Comencemos. Primero que nada, creamos una nueva carpeta en el escritorio. Abrimos Visual, abrimos la carpeta y nos vamos a un nuevo terminal. ¿Qué haremos en el nuevo terminal? Activaremos nuestro entorno BEM. Como pueden ver, el siguiente es Python mbed.ben. Nos ayudará a crear un entorno virtual. El entorno virtual pues es una copia aislada de Python en la que podemos instalar paquetes pues sin afectar a nuestro sistema global. A través de esto podemos activar nuestro variable BEN, nuestro entorno BEN. Que tengamos el entorno lo activamos con .bem scripts activate. Esto activará el entorno virtual que hemos creado desde PowerShell, al igual que se puede desde el CMD. Después de que tengamos activado nuestro entorno, debemos de instalar Flet. ¿Con qué? Con pip. Porque para usar Flet tenemos que hacerlo manualmente como lo acabamos de hacer. Flet, como sabemos, pues es una librería que permite crear interfaces gráficas modernas usando Python, ya que si no lo instalamos, obtendríamos un error en el proyecto que empecemos a crear en nuestro entorno. Así que por eso es muy importante. Ya que tengamos instalado la librería de Flet, empezamos por usarla como para crear una carpeta llamada example. Es ejemplo, una carpeta llamada ejemplo. Tenemos que tener en cuenta también que tenemos que descargar antes una carpeta de Git. ¿Carpeta de Git para qué? Para que nuestra librería Flet de manera automática cree nuestra carpeta ejemplo, así como lo estamos viendo ahora. Después de esto utilizamos cd para ingresar a nuestra carpeta y buscar el archivo main, en donde nosotros crearemos nuestro proyecto. Terminando de realizar todos los procedimientos para activar nuestro entorno, empezamos por realizar nuestro proyecto en el mismo archivo de main. Primero, importamos la librería Flet y la abreviamos como FT. Esto es muy común para facilitar su uso con el resto del código. A continuación, definimos una función llamada main, que recibe como parámetro un objeto llamado page. Este objeto representa la ventana principal de nuestra aplicación. Dentro de la función comenzamos configurando algunas propiedades de la página. El título de la ventana, activamos el tema oscuro, asignamos un color de fondo y hacemos que la ventana se abra maximizada. Esto le da un estilo moderno a nuestra app y nos asegura que aproveche todo el espacio disponible en la pantalla. Ahora vamos a conocer algunas variables clave que controlan el comportamiento de nuestra app. La variable registrado es un valor booleano que indica si el usuario ya se ha registrado o no, y transacciones en una lista donde se guardarán todas las transferencias que el usuario realice durante el uso de la aplicación. Podemos ver también hay una historial column, un saldo actual y la variable de cuenta,
En estas se guarda el historial, se guarda el saldo que el usuario tiene y su número de cuenta. Luego tenemos varios text fields, que son campos donde el usuario podrá escribir información. Estos campos se utilizan tanto para registrarse como para hacer transferencias o buscar movimientos. Por ejemplo, campo cuenta y campo saldo permiten que el usuario se registre ingresando su número de cuenta y saldo inicial. Campo monto y campo comentario se usan al hacer una transferencia, junto con campo origen y campo destino, que indican de dónde a dónde va el dinero. Finalmente, campo búsqueda permite al usuario buscar transacciones especificadas dentro del historial. Nos centraremos en las 5 funciones principales del código. Estas funciones controlan desde el registro de usuarios hasta el envío de transferencias y el cambio de apariencia de la app. Se explicará no solo lo que hace cada función, sino que es importante y cómo encaja en el funcionamiento general de la aplicación. Así que si estás creando una app similar o simplemente quieres entender mejor cómo se estructura una aplicación interactiva en Python con interfaz, quédate conmigo. Empezamos. Como primera función tenemos generar fila transacción. Esta función se encarga de crear una fila visual para mostrar una transacción en pantalla. Cada vez que un usuario realiza una transferencia, esta función toma el objeto o diccionario T, que contiene la información de esa transacción como fecha, monto, destinatario, descripción, si existe. Y luego genera un componente visual estilizado, que puede ser una fila en una tabla o una tarjeta, dependiendo del diseño de la interfaz. Por ejemplo, si usas una librería como PySimple, Tinker o CustomKitchen, aquí es donde decides cómo se verá esta información, con qué color, qué fuente, si tiene iconos, etc. Esto es importante para que el usuario pueda ver un historial claro, ordenado y estético de todas sus operaciones. Segunda función: registrar usuario. Esta función se ejecuta cuando un usuario se registra o inicia sesión por primera vez. ¿Qué hace exactamente? Vamos paso a paso. Como número 1, toma 2 datos clave del formulario: el número de cuenta del usuario y el saldo inicial. Segundo punto, valida esos datos. Asegura que el número de cuenta no esté vacío. Verifica que el saldo sea un número válido y mayor o igual a 0. Si los datos son correctos, guarda esta información en la variable necesaria, por ejemplo, en una clase o diccionario. Y luego cambia la vista actual al panel principal de la app, donde el usuario ya puede empezar a hacer otras operaciones. Pero, si hay un error, como un saldo negativo o un campo vacío, la función muestra un mensaje de error en la interfaz, evitando que el registro avance. Esto evita errores y garantiza que el usuario comience con datos válidos. Tercera función: enviar transferencia. Esta función es de las más completas y cruciales del sistema. Se activa cuando el usuario llena un formulario para hacer una transferencia y presiona enviar. Paso a paso de esta función. Primero, lee el monto ingresado por el usuario. Segundo, valida que el monto sea un número válido y positivo. Tercero, compara el monto con el saldo disponible. Si todo está correcto, resta el monto al saldo del usuario, crea una nueva transacción y le agrega a una lista o base de datos local. Llama a generar fila transacción para mostrar esta transacción en pantalla.
Limpia los campos del formulario para que esté listo para otra operación. Si hay un problema, por ejemplo, el monto es mayor al saldo, muestra un mensaje de advertencia indicando al usuario que debe revisar lo que ingresó. Esto es fundamental para mantener integridad en los datos y evitar transferencias imposibles. Cuarta función, buscar transacciones. A medida que el usuario va acumulando transacciones, puede volverse difícil de encontrar una específica. Aquí entra esta función, permite filtrar el historial de transacciones. ¿Cómo lo hace? Muy simple. Toma el contexto que el usuario escribe en un campo de búsqueda. Recorre todas las transacciones guardadas. Compara ese texto con ciertos campos claves. Puede ser el nombre del destinatario, la fecha, la descripción, etc. Y finalmente muestra solo aquellas transacciones que coincidan con el criterio de búsqueda. Esto mejora la experiencia del usuario, haciendo que la app sea más rápida y eficiente de usar. Quinta función. Por último, tenemos la función alternar modo. Esta función, relacionada con la estética alternar modo, permite cambiar entre el modo claro y el modo oscuro. Cuando el usuario presiona un botón o un interruptor, esta función cambia los colores de fondo, texto y botones. Ajusta el tema de la aplicación a un modo más amigable para la vista, dependiendo del entorno. Modo claro para usar durante el día. Modo oscuro para ambientes nocturnos o con poca luz. Este tipo de función no afecta la lógica de las transacciones, pero sí mejora muchísimo la accesibilidad y el confort del usuario. Como vimos, cada función tiene su propósito claro dentro de la app, desde crear la vista visual de cada transacción, pasando por el registro, el envío de dinero, la búsqueda, hasta el cambio de tema visual. Todas estas funciones juntas crean una aplicación que no solo es funcional, sino también intuitiva y agradable de usar. Si estás desarrollando una app como esta, recuerda la importancia de validar datos, separar la lógica de la interfaz y cuidar de la experiencia del usuario. Como podemos ver, cada parte de la aplicación, como hacer una transferencia, buscar transacciones o cambiar la configuración, está separada en funciones. Por ejemplo, tenemos la vista transferencia. Esta crea el formulario para enviar el dinero. La función vista buscar, y a continuación se muestra. Esta tiene la función de mostrar el campo de búsqueda y los resultados filtrados. ¿Qué significa esto? Que nos ayuda a buscar cada transacción que hemos hecho y nos muestra en cuándo o cómo lo hicimos. La función vista configuración nos deja cambiar entre modo claro y modo oscuro. Cada una de estas funciones nos devuelve un contenedor con los elementos visuales que necesitamos. Para cambiar lo que se ve en la pantalla, pues usamos la función cambiar vista. Esta función recibe un número como parámetro que indica qué pantalla mostrar. Por ejemplo, si le pasamos un 0, se muestra la pantalla de inicio con el saldo y el historial. Si le pasamos un 1, se abre la selección de búsqueda. Y si le pasamos un 2, se le abre la configuración. Esa es la función que tiene este código. Para el menú lateral tenemos lo siguiente.
Todos esos cambios se activan desde un menú lateral donde tenemos 3 botones, que sería el inicio, el buscar y la configuración. Cada botón llama a la función cambiar vista con el número correspondiente. Así como lo estamos viendo en el siguiente código, es para que se cambie de pantalla con cada parámetro que le estemos dando. La función página principal une el menú lateral y el contenido dinámico de una sola fila. Así tenemos el menú a la izquierda y a la derecha el contenido que va cambiando dependiendo de lo que seleccionemos. Por último, fuera de la función, usamos ft.app para ejecutar nuestra aplicación, pasando como parámetro la función main que acabamos de definir. Todo lo que hicimos en este proyecto fue muy importante porque nos permitió crear una aplicación moderna, funcional y visualmente atractiva usando solo Python y la librería Flet. Aprendimos a organizar la interfaz entre vistas separadas, a usar un menú para navegar entre secciones y a manejar datos como el historial de transacciones o el saldo del usuario. También vimos cómo registrar usuarios, validar montos y mostrar mensajes en pantallas, todo con una experiencia fluida. Además, aplicamos buenas prácticas, usamos formularios limpios, manejamos errores y adaptamos la app al modo claro y oscuro como una aplicación profesional. A continuación, para compilar la aplicación, primero se activa el entorno virtual que anteriormente se ha creado. Después, con el cd nos permite entrar a la carpeta de la aplicación para compilar el proyecto que está en la carpeta example. Usamos fletrun main.py y para crear el código QR y compilarlo desde el teléfono se le agrega 2 guiones y posteriormente se le escribe Android. Esperamos a que cargue y ya que nos arroje el código QR podemos escanearlo sin problema. Así podremos tener una mejor visualización desde el teléfono. eso fue todo por este tutorial. Si te gustó este proyecto, dale like y comenta si quieres el tutorial completo o el código. Gracias por mirar, nos vemos.